Bienvenidos a otra píldora del conocimiento, otra cápsula del saber. Mi nombre es Edgar del Carpio y en esta ocasión veremos lo que son las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular, es decir, las reacciones SN2. Por su nombre, como lo indica bimolecular, nos quiere decir que en el paso determinante de la velocidad de la reacción deben intervenir dos moléculas. Entonces, veamos un ejemplo de una reacción. Tenemos etóxido, que es un nucleófilo fuerte, y tenemos yoduro de metilo en presencia de etanol, que es el solvente, para dar la formación de un éter, el etilmetiléter más yoduro. Si lo vemos como vimos en el tema de reacciones orgánicas, aquí, en este caso, el sustrato es quien sufre la reacción, que sería el yoduro de metilo, el reactivo sería el etóxido, el solvente sería el etanol, y todo lo que es el reactivo más el sustrato forman los reactantes para dar los respectivos productos. Okay. Entonces, las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular implican que en el paso lento y determinante de la velocidad de la reacción están involucradas dos moléculas. Aquí les muestro cómo se puede formar un alcóxido antes de continuar, que muchas veces me lo preguntan. Un alcóxido sencillamente se forma si yo coloco el determinado alcohol, por ejemplo, propanol en presencia de sodio, voy a formar el propóxido de sodio más desprendimiento de hidrógeno naciente. Entonces, ¿cuál es la ley o la expresión cinética de velocidad de unas reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular? Es decir, una SN2 es una reacción cinética, una ley de velocidad como la que vemos a continuación. K, la constante de velocidad, sustrato por nucleófilo. Ya al tener la ley de velocidad, una cinética segundo orden, que ahorita incorpora el nucleófilo, recordemos que la SN1 solamente está dependiente del sustrato, quiere decir que tanto el sustrato como el nucleófilo van a participar en el paso lento de la velocidad de la reacción. Y esto se puede demostrar mediante una evidencia cinética. Esto es sencillamente una curva de velocidad en función de la concentración de sustrato, en este caso el yoduro de metilo, o de velocidad en función del nucleófilo. Aquí podemos ver que cuando yo incremento la concentración de sustrato, voy a incrementar la velocidad de reacción, pero cuando incremento la concentración de nucleófilo, también incremento la velocidad de reacción. Sencillamente, la velocidad de reacción es dependiente de ambas moléculas, y por lo tanto, para las reacciones SN2 es necesario tener en el medio de reacción nucleófilos fuertes, ¿ok? A diferencia de un SN1, que vamos a ir a tratar de comparar, las SN1, el nucleófilo generalmente era débil y era generalmente el medio de reacción, eran reacciones de solvólisis en las SN1. El solvente mediaba la ruptura del enlace carbono-grupo saliente para actuar como un nucleófilo. El SN2 necesita un nucleófilo fuerte. Ok. Generalmente, y esto es sumamente importante que lo aclaremos, en las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular, el nucleófilo va a atacar por la cara opuesta al grupo saliente. Es decir, es un proceso concertado que se lleva a cabo en una sola etapa, en donde el intermediario carbocatiónico va a adquirir una estructura parcialmente una estructura trigonal planal por un pequeño momento, formando esto un estado de transición. Esto conlleva algo muy importante, que las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular nada más van a ocurrir en haluros de alquilo no sustituidos, haluros de alquilo primarios y secundarios. Un haluro de alquilo terciario jamás, pero jamás reacciona vía SN2, ¿ok? Esto es sumamente importante. Y como en el medio de reacción, generalmente el nucleófilo es una especie cargada que muchas veces tiene carga negativa, nunca en un medio con cargas negativas, un medio básico, pueden formar carbocationes. Si ustedes forman un carbocatión, por ejemplo, en este caso, si ustedes con etóxido de sodio forman un carbocatión y asumen que la reacción va vía SN1, ese mecanismo de reacción está totalmente malo, porque no se pueden formar cargas positivas en medios básicos cuando tenga yo cargas negativas. ¿Okay? Esto es sumamente importante y esto es uno de los principales errores que cometen todos los estudiantes cuando estudian las reacciones SN2. Más adelante vemos que si yo tengo un haluro de alquilo terciario y tengo un medio de reacción sumamente fuerte, como por ejemplo
tóxido de sodio, la reacción no va a ir por una sustitución, sino va a ir por una eliminación bimolecular. Eso vamos a verlo más adelante en otras píldoras del conocimiento que iremos impartiendo poco a poco. Entonces, el mecanismo de reacción de una reacción SN2, aquí en esta presentación interactiva, van a poder ver esta animación, es un proceso concertado al mismo tiempo que se está formando el enlace carbono-nucleófilo, se va rompiendo el enlace carbono-grupo saliente. Entonces, esta pequeña película que la tienen en la presentación interactiva disponible en el grupo de Google Classroom, les va a poder mostrar la diferencia entre una sustitución nucleofílica bimolecular, un proceso concertado, y una sustitución nucleofílica unimolecular, que es un proceso por etapas, un proceso no concertado, que requiere necesariamente la formación de un intermediario carbocatiónico en las SN1. Entonces, ¿qué ocurre en las SN1? El ataque del nucleófilo siempre es por la cara opuesta del grupo saliente. El carbono sp3 pasa transitoriamente por una geometría plana formando un estado de transición, un intermediario como el que se muestra a continuación. Al mismo tiempo que se rompe el enlace carbono-yodo, se está formando el enlace carbono-oxígeno. El ataque siempre por la cara opuesta. Por lo tanto, en un SN2 siempre tenemos inversión del centro asimétrico. Es decir, si yo tengo una molécula quiral, el centro de reacción es quiral y tiene una estereoquímica R, y ese centro quiral ocurre una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, si parto de R, siempre voy a obtener S. Es una reacción estereoselectiva, siempre tengo el 100% de inversión. Parto un enantiómero y llego al otro enantiómero. Como se muestra aquí, en esta reacción tenemos aquí el R2-bromobutano, ¿verdad? Y ocurre una reacción en medio acuoso, en presencia de hidróxido de sodio. El agua es el solvente, el nucleófilo siempre va a ser la especie más fuerte, en este caso el ion hidroxilo. Fíjense cómo el ataque va a ser por la cara opuesta y vean que inicialmente yo tengo el paraguas o el tetraédrico en una posición y cuando ocurre el ataque nucleofílico ocurre inversión del paraguas o tetraedro. Entonces yo parto de un estereoisómero R como el R2-bromobutano y voy a llegar al S2-butanol. Esto es una sencilla lámina, esto ya va un poco más allá del curso, la muestro, pero no nos vamos a enfocar aquí. Aquí se muestra cómo se observa la distribución de cargas parciales en una reacción SN2 según la teoría de orbitales moleculares. LUMO, recuérdense que viene de las siglas en inglés, Low Unoccupied Molecular Orbital, sencillamente el orbital molecular más baja energía desocupado, y HOMO es High Occupied Molecular Orbital, sencillamente es el orbital molecular de más alta energía ocupado. Entonces, una sustitución nucleofílica bimolecular ocurre mediante un proceso concertado. En una sola etapa se ocurre la ruptura del enlace carbono-grupo saliente y la formación del enlace carbono-nucleófilo. Entonces, para las próximas entregas veremos los factores que influyen en las reacciones SN2, como el sustrato, el nucleófilo, el grupo saliente y el solvente. Pero ya podemos ir adelantando algo para que ustedes vean cómo la cinética de reacción nos va dando indicios. El sustrato, como un SN2 es un proceso concertado, el ataque siempre va a ser por la cara opuesta. Por lo tanto, no tiene que estar impedido el centro de reacción. ¿Qué es un centro de reacción? Es el centro que sufre la reacción química, la reacción orgánica. En nuestro caso, los haluros del kilo, el centro de reacción es el carbono que está unido al grupo halógeno. Entonces, si es un SN2, este centro de reacción no tiene que estar impedido. Entonces, en un SN2, nada más van a reaccionar haluros del kilo no sustituidos, primarios y secundarios. Jamás vía SN2 reacciona un haluro al kilo terciario. El nucleófilo, como interviene en la velocidad de reacción, generalmente debe ser un nucleófilo fuerte, ¿ok? Y si es un nucleófilo fuerte, tiende a ser una especie cargada negativamente y no pueden formar carbocationes en medios donde exista densidad de carga electrónica negativa. Esto es muy importante. Esto es uno de los factores principales de equivocación, tanto en esta asignatura Química Orgánica 1 como en Química Orgánica 2. El grupo saliente es igual a las reacciones SN1. Necesito un buen grupo saliente. Y el solvente, que veremos más adelante y lo explicaremos, depende, generalmente, tiene que ser un solvente no polar. ¿Por qué?
porque si es un solvente polar prótico, él va a solvatar fuertemente al nucleófilo, que generalmente está cargado negativamente, y va a impedir, al menos va a retardar que él pueda llegar al centro de reacción. Por ahora, culminamos con este pequeño video sobre la introducción de las reacciones vía SN2 y los espero para una próxima entrega para que discutamos estos factores. Muchas gracias por tu atención y no olvides